Gloria a Dios. Ya salieron los niños, estamos tranquilos, vamos a centrarnos ahora en la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros hoy, que siempre es bueno, que de Él viene todo lo bueno. Incluso cuando nos corrige con su palabra, Él es bueno. Porque una de las pruebas de amor más importantes es cuando el buen padre disciplina a un hijo, ¿verdad? El padre que no disciplina a un hijo no es buen padre. Y nosotros tenemos el Padre de los padres, el Padre Celestial que nos ama, nos cuida y también nos disciplina. Y así nos demuestra su amor. Así que vamos a seguir. Hoy quiero ya concluir con este tema, que ya llevamos bastantes semanas con él, que es hablar del amor de Dios. Quiero intentar terminar hoy y empezar el año con nueva meditación, con nueva predicación. Año nuevo, nueva predicación. Así que vamos a intentar terminar hoy con el tema del amor de Dios. Y decíamos que debemos disfrutar como cristianos, como creyentes, como receptores del amor de Dios, debemos disfrutar del amor de Dios, debemos deleitarnos en el amor de Dios. Para eso tenemos que estar cerca de Él, para poder recibir de su amor, tenemos que vivir en cercanía a Él. También debemos, por tanto, esto de disfrutar del amor de Dios quizá que nos comprometa a compartir lo que sentimos, lo que recibimos, ese amor, a compartirlo con los demás, haciéndolo, anunciando el Evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación, con nuestra palabra, pero también con nuestros hechos. La mayor predicación que uno puede hacer es vivir una vida cristiana en orden y de acuerdo a la palabra de Dios, y que el mundo, las personas que nos rodean, lo vean. Hemos estudiado 3 puntos, digamos, de referencia en cuanto al amor de Dios. El primero era entender el amor de Dios, que a veces hablamos del amor de Dios y nos falta entender el amor de Dios, saber cómo Dios nos ama. Luego, la grandeza del amor de Dios. Dios, con nuestra mente humana es imposible que captemos o que nos demos cuenta de cuál es la grandeza del amor de Dios, cómo nos ama Dios, no nos podemos imaginar. Porque el amor de Dios se demuestra incluso amando a los enemigos, que eso quizá al ser humano le cuesta entenderlo. Las personas incrédulas no pueden entender que alguien pueda dar la vida por sus enemigos. Jesús la dio. Los enemigos de Dios son todos aquellos que pecan, que viven en pecado. Cuando vivimos en pecado estamos siendo enemigos de Dios, y Cristo murió por los hombres, porque todos nacemos con una inclinación al pecado. Pero cuando venimos a Cristo podemos vencer, podemos hacerle frente con las armas que Dios nos da al pecado. También el último punto, que es el que quiero concluir hoy, es experimentar el amor de Dios. Debemos saber, entender, conocer su magnitud, pero también experimentarlo, o sea, aplicarlo, que el amor de Dios pueda rebosar en nuestra vida. Y en primer lugar para esto debemos saber que el amor de Dios es un amor incondicional, que no nos pone condiciones. La única condición es aceptar su regalo, porque el amor de Dios es un regalo. En segundo lugar, tener experiencias personales con Él. No solamente que hemos escuchado de alguien las experiencias que ha tenido otro. Nosotros debemos experimentar en primera persona esas experiencias. También que para poder recibir el amor de Dios, el amor divino, es necesario 3 cosas importantes: un corazón limpio, una buena conciencia que no nos acuse, y tener una fe no fingida, una fe sin fingimiento. Lo mismo que el amor no puede ser amor fingido. La Biblia nos enseña que el amor hacia los hermanos tiene que ser sin fingimiento. Porque el amor a Dios sin fingimiento es imposible, porque Él sabe si estás fingiendo o no. Pero el amor hacia los hermanos sí. Yo no sé si tú, cuando me dices que me amas, estás siendo sincero o no. Pero Dios sí lo sabe, ¿verdad?
Así que una de las condiciones para poder ser receptores al amor divino es fe no fingida. También la fe no debemos basarla en simplemente decirlo con nuestra boca, sino creerlo en nuestro corazón y dar pasos de fe. O sea, la fe tiene que estar basada en hechos que demuestren, en pasos que demuestren precisamente que tenemos fe. Fe auténtica mueve la mano de Dios. La fe genuina y verdadera produce milagros en nuestra vida. Yo te preguntaría, ¿tú crees en milagros? La misma vida es un milagro. En cuanto a materialmente hablando y también espiritualmente, es un milagro de Dios. El sol que vemos cuando amanece por las mañanas es un milagro de Dios. Todo lo que vemos nos habla de la grandeza del amor de Dios. La naturaleza nos habla del amor de Dios. Él quiere que disfrutemos. Él creó la tierra para el disfrute de su joya, de la obra maestra de la creación que somos nosotros. Él creó la tierra y todo lo que hay en ella para nuestro disfrute personal. Pero solo nos exige que la cuidemos, que por cierto, de eso no hacemos nada y estamos destruyendo la tierra prácticamente, ¿verdad? Y también Él dijo que la gobernáramos sobre toda la tierra, sobre todo lo creado. Y no sé yo si realmente estamos haciéndolo, ¿verdad? Pero es una realidad que la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a Dios. Todo es suyo. En la escuela dominical, en la escuela bíblica estamos hablando precisamente en estas fechas, estamos hablando de la gloria de Dios. Que toda la gloria, tanto la gloria humana, la gloria que tú puedas tener por tu sabiduría, por tus éxitos, por tus negocios, por tus empresas, esa gloria no te pertenece. Es un préstamo que Dios te hace. Porque cuando tú partas de esta vida, cuando tú mueras físicamente, esa gloria regresa a Él. Tú te quedas sin nada. Tú te quedas con los tesoros que hayas mandado al cielo. Tú te quedas con la decisión final del tribunal de Cristo, según hayas vivido, de acuerdo a la palabra de Dios o en desacuerdo a ella, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador o despreciándolo. Ahí decides dónde pasará la eternidad. Pero a la eternidad no te va a acompañar nada de tu gloria aquí en esta tierra. Porque repito que la gloria vuelve a Dios. La gloria le pertenece solo a Él. Por eso debemos entender, en cuarto lugar, que esto lo estuvimos estudiando ya esta semana pasada, pero voy a hacer un pequeño resumen. Para experimentar el amor de Dios, una de las cosas es que Él nos ayuda en la aflicción. Cuando vemos la ayuda en medio de la angustia, del sufrimiento, de los problemas que acarrea la vida, estamos experimentando el amor de Dios, porque Él nos va a ayudar siempre en esa aflicción. La tendencia de muchos creyentes, decíamos, en tiempos de sufrimiento, de tristeza, de aflicción, es pedirle a Dios que le libre de ella. Pero eso no es, aunque parezca correcto, no es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es pedirle ayuda para superar esa prueba, esa angustia o esa dificultad. Y debemos entender el concepto de ayuda, porque ayuda es prestar cooperación. Si yo te ayudo a ti, tú no puedes dejar de hacer a que lo haga yo, sino debemos cooperar juntos. Mi ayuda te va a ayudar a ti en tu cooperación para salir del problema. Es unir fuerzas para superar un problema que uno solo no puede, ¿verdad? Yo no puedo hacerle frente a una situación, pero me uno a cualquiera y uniendo fuerzas, podemos conseguir lo que uno solo no puede conseguir. Pues eso debemos aplicarlo con Dios cuando estamos afligidos, cuando tenemos problemas o circunstancias. Debemos seguir peleando, haciendo lo que nosotros podemos hacer, que es lo posible, y dejar que Dios haga lo imposible. Que Él nos ayude, una sus fuerzas a las mías, para superar la aflicción. ¿Estáis entendiendo el concepto de ayuda?
El fuego de la aflicción y la prueba purifica nuestra fe, la hace crecer también, a través de la prueba y el tipo de fe que tenemos, que si no hubiera sufrimiento ni pruebas no sabríamos qué fe tenemos nosotros mismos, ¿verdad? Por eso es necesario, a veces, participar de los sufrimientos de Cristo. Cristo demostró su fe. En medio del sufrimiento Él estaba gozoso. Gozoso porque sabía el final de su sacrificio cuál era. Que era conseguir la salvación para todo aquel que aceptara ese. ¿Esté comprendiendo? El gozo del sufrimiento no destruye, sino que edifica la demostración del amor de Dios. Llegamos a tener experiencias con Él y aprendemos a confiar en Él. Es una lección que sacamos del sufrimiento. Aprendemos a confiar y a tener fe en Él. También aprendemos a no ser orgullosos, a ser humildes reconociendo nuestras debilidades y aceptando que dependemos de la ayuda de Dios. Dios siempre, hermanos, responde al clamor en medio de la dificultad y de la angustia que esta produce. Pero claro, si vamos a participar de la gloria del Señor, todos queremos participar, ¿verdad?, de la gloria de Cristo. Pero también debemos participar de su sufrimiento, demostrar, como demostraron la iglesia primitiva en el circo romano, que su fe era verdadera, porque nadie muere por una mentira. Y ellos morían gozosos, devorados por las fieras, los leones, porque creían de verdad, tenían una fe verdadera y sabían lo que les esperaba después de la muerte física. Por eso morían gozosos. Y, repito, nadie muere por una mentira. Eran participantes, demostraban que creían en lo que Jesús hizo y en su sufrimiento. Eso significa participar del sufrimiento de Cristo, demostrar que creemos a través de nuestro sufrimiento, que creemos en Jesucristo de verdad. ¿Estáis comprendiendo? La gracia de Dios, hermanos, nos ayudará siempre en medio de la aflicción y la angustia. Él nos va a capacitar a través de su gracia para afrontar cualquier situación, por difícil que nos parezca. Después del sufrimiento, después de la prueba, después de la aflicción, si tenemos plena fe y confianza en el Señor, se vuelve a florecer. Este es el tema de hoy. Vuelve a florecer. Por muy duro que sea el invierno y parezca que toda la vegetación ha sido destruida por el frío, por las nieves, cuando llega la primavera todo vuelve a florecer, ¿verdad? Es una realidad que vivimos cada año. Después del crudo invierno siempre viene la primavera. Esto es una alegoría de lo que sucede cuando en nuestra vida aparecen pruebas y nos llegan problemas que parecen imposibles de solucionar. Digamos que estamos en medio del crudo invierno, pero Dios nos promete que estará con nosotros siempre y si confiamos plenamente en Él, nos ayudará a superarlo todo. Hará que la primavera llegue y que volvamos a florecer, ¿verdad? ¿Lo creemos? Por muy duro que sea el invierno, hermanos, la primavera siempre llega después. Existe también un dicho popular que dice, después de la tempestad viene la calma. Siempre viene la calma después de la tempestad. Este refrán anima a ser optimistas cuando las circunstancias son adversas, al afirmar que pueden cambiar rápidamente y pasar a una situación favorable en poco tiempo. Eso es lo que significa después de la tempestad viene la calma. En el tema espiritual, esto se consigue clamando al Señor, y eso lo vemos, vamos a leer un pasaje donde los discípulos, después que Jesús responde a algunas personas que le querían seguir, y les dice que entró en una barca, dice la palabra de Dios, que entró en una barca y les dijo, seguidme. Y los discípulos le siguieron, curiosamente había mucha gente, había una multitud, pero solamente le siguieron los discípulos. De ahí la necesidad de ser discípulos, de ser discipulados,
de recibir instrucción, de recibir enseñanza, para poder aprender del Maestro y seguirle. Las multitudes oyeron también el sígueme, pero solamente le siguieron los discípulos. Fueron los que entraron en la barca con él, ¿verdad? Y ahí la necesidad, hermano, vuelvo a repetir, de tener ilusión, de querer ser discípulo, no un simple creyente, no un simple dominguero que viene los domingos, se sienta aquí, escucha la prédica y a la media hora no se acuerda. Sino ser activos, cristianos activos, participantes, discípulos, deseosos de aprender, para que nadie nos engañe y que podamos llevar a cabo el gran propósito, el gran mandamiento, la gran comisión de predicar la verdad a toda la gente que nos rodea. Predicar la verdad, hago hincapié en la verdad, porque hay mucha falsedad, hay muchas doctrinas falsas y podemos ser engañados. Por eso la necesidad de aprender, de ser discípulos, de querer ser discipulados. Hay personas que por su orgullo espiritual no quieren aprender, se consideran que ya lo saben todo. Yo eso lo denomino necedad, falta de sabiduría. Porque un niño de 1 año te puede enseñar algo aunque tú lleves 40 en el Señor. Y tú tienes que estar abierto siempre. Hay personas que no les puede decir nada porque llevan 40 años en el Señor y una persona que lleve 2 meses en el Señor no le puede enseñar nada. Y está muy equivocado. Tenemos que ser receptivos siempre a la enseñanza, venga de quien venga. Porque Dios puede utilizó a una burra para hablarle al profeta. Imaginaos, si viniera un burro por ahí y te dijera, oye, que vas mal. Un burro hablando y diciéndome a mí esto. Dios puede utilizar a cualquiera para enseñarnos algo. Así que dice que los discípulos le siguieron y curiosamente lo que primero ocurre cuando entran en la barca, ¿qué ocurre? Cuando empezamos a seguir al Señor, ¿qué ocurre? Llega la tormenta, ¿verdad? Hay personas que predican el Evangelio para que la gente se convierta y le pintan todo bonito. Todo precioso, te conviertes al Señor, vas a tener una casa preciosa, un buen coche, una buena cuenta bancaria. Pero curiosamente cuando los discípulos siguieron a Jesús, lo que encontraron fue una gran tormenta. Cuando decidimos seguir a Cristo, hermanos, siempre van a surgir tormentas, van a surgir problemas, críticas e incluso persecución. Si tú no eres perseguido por nadie, tienes un problema, porque estás pasando desapercibido. No estás demostrando, eres un cristiano camaleón, como yo llamo, que se filtra entre el mundo y no se distingue del mundo. Y nosotros hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Donde haya un cristiano tiene que resplandecer la luz de Cristo, la verdad. Y que digan, ahí va un buen cristiano. No te dé vergüenza que te digan que eres cristiano, todo lo contrario, siéntete orgulloso. Por eso si tienes problemas, si te persiguen, gózate en el Señor. Si te persiguen por servir a Cristo, claro está. Si te persiguen porque eres un maleante, eso ya es otra cosa. Entonces, lo que queda claro es que cuando decidimos seguir a Cristo siempre van a surgir tormentas y así es probada nuestra fe. Mirad que dice Mateo 8:24. Dice, aquí se levantó, nada más entrar en la barca, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús aparentemente dormía. Dios nunca se duerme. Dios siempre, aunque esté descansando, Él siempre está pendiente de nosotros. Pero a veces nos prueba la fe. Versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron, lo cogieron por los hombros y lo zarandearon, Señor, sálvanos, que nos ahogamos, que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿No estoy yo en la barca con vosotros? ¿No creéis en mí? Y entonces dice que se levantó, levantándose, reprendió a los vientos y al mar,
y se hizo una gran bonanza. Y los hombres, las personas, los discípulos se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estaban conviviendo con él, vivían con él, veían sus milagros, pero no terminaban de convencer. Su fe no terminaba de ser la fe que Jesús demanda. Por eso les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Si estoy yo con vosotros. Jesucristo está en medio de nosotros, hermanos. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Nosotros estamos bajo su autorización, sobre su autoridad, sobre su cobertura. ¿Qué mejor cobertura que la cabeza de Cristo, que sobre la Iglesia, sobre Cristo? Dice: él se levantó, reprendió y la tempestad se calmó. El problema, la angustia, la dificultad acabó. Hermano, cuando se levante una gran tempestad en tu vida y parezca imposible que vayas a poder superarla, y aparentemente pienses que el Señor ya no te oye, ya no te escucha, debes tener fe y debes hacer lo que los discípulos, en su falta de fe, pero ellos clamaron al Señor. Tuvieron por lo menos ese punto de confiar mediante clamar a Él, en que en Él estaba la solución y el problema de la tempestad. Y entonces, cuando lo hagas así, Él se levantará, reprenderá tu tormenta, esa tormenta que te azota, y nos traerá paz y tranquilidad. Cuando confiamos plenamente en el Señor, después de la tormenta nos vendrá la calma, la paz, el sosiego. Pero necesitamos confiar en Él y sobre todo clamar a Él en medio del problema y de la angustia. A veces recurrimos a nuestra habilidad, creemos que nosotros podemos resolver el problema con nuestras facultades. Pero te vuelvo a repetir, tú puedes hacer lo posible, que el Señor te lo va a exigir que hagas lo posible. Pero confía en Él y déjalo, aquello que te parezca imposible, déjalo en sus manos. Porque Él es un Dios de lo imposible. Yo no sé qué tormenta estés atravesando, pero si confías y clamas al Señor, Él se levantará y te ayudará a superarla. El sol volverá a brillar, la primavera volverá a florecer. El sol siempre brilla. Si no vemos el sol brillando es porque las nubes lo tapan, pero Él por encima de las nubes sigue brillando, ¿verdad? Por encima de los problemas, Dios, el sol de justicia, sigue brillando. Y Él hará que las nubes desaparezcan y lo volvamos a ver brillar. Verlo nosotros porque Él sigue brillando. Dios no deja de brillar. Lo mismo que el sol no deja de brillar. Los obstruyen los problemas, las nubes, sí. Pero cuando desaparece, cuando tú te levantas con fe, con confianza y clamas a Dios, las nubes se van. Y viene la calma, la paz, el sosiego y la tranquilidad en nuestra alma. En el libro de Job hay bastantes enseñanzas. Leemos en el versículo 14 del capítulo 14. Job plantea la siguiente pregunta: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, dice Job, hasta que venga mi liberación. Espiritualmente hablando, la pregunta sería: ¿pueden los que están muertos espiritualmente, los incrédulos, pueden volver a vivir? De ser así, afirma Job, esto me daría esperanza durante todos los años de mi lucha y con anhelo esperaré la liberación hasta la muerte. Hasta el último segundo de su vida, Job estaba dispuesto a esperar su liberación. Y a veces nosotros nos ahogamos, nos ponemos nerviosos porque el Señor no nos contesta en el momento que nosotros queremos. Job estaba dispuesto hasta el último momento de su vida. Y si leéis el libro de Job, veréis los sufrimientos que atravesó, ¿verdad? Y él dijo que él estaba dispuesto a soportar todo eso hasta el último día de su vida en que fuera liberado.
Él se conformaba con eso. Eso es una gran fe. El creer, el tener fe que Dios puede resucitar nuestro espíritu, que está muerto por culpa del pecado, y que lo hace por medio de Jesucristo, creyendo en Él y lo que hizo por nosotros, nos dará la esperanza de ese nuevo renacer espiritual, de ese volver a florecer, y la liberación de nuestra alma de la condenación eterna. A Job se le conoce ¿por qué? Por su paciencia, ¿no? Hay dichos populares que dicen, tienes más paciencia que Job. Pero en realidad la cualidad esencial y principal de este hombre fue su fe. Job pasó por muchas y grandes pruebas que quizás nosotros nunca lleguemos a pasar y que él mismo no entendía con su mente humana. Sin embargo, su fe y su confianza plena en Dios permaneció hasta tal punto que en el versículo que hemos leído declara que estaba dispuesto a esperar hasta el último segundo de su vida para recibir la liberación de todos sus problemas. Ese volver a florecer. O sea, la paciencia de Job fue una virtud suya, pero la principal virtud fue la fe que tenía en Dios. Su propia mujer le decía, maldice a tu Dios y muérete. Pero él se mantenía firme en su fe a pesar de los problemas que atravesó. Existe una realidad en muchos creyentes de hoy en día, y es que a la menor dificultad su fe flaquea, llegando a dudar muchos incluso de la existencia de Dios. De ahí la necesidad de fomentar, de hacer crecer nuestra fe mediante la lectura, el estudio y sobre todo escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pablo en su carta a los Romanos declara que la fe viene y se fortalece por escuchar el mensaje del Evangelio de Salvación, por escuchar acerca de Cristo, por escuchar acerca de la palabra de Dios. Job tenía depositada su fe y su confianza plena en el Señor y sabía que aunque estuviera pasando por el peor y más duro invierno, un día llegaría la primavera a su vida y volvería a florecer. Job tenía esa plena confianza. Yo no sé por qué clase de invierno tú estás atravesando, pero lo que estoy seguro es que si aprendes y te identificas con Job, si te mantienes en la misma fe y la confianza en Dios que él se mantuvo, serás liberado de tus problemas, la primavera llegará a tu vida y todo volverá a florecer. Ese es el tema de hoy. Job perdió todo. Job lo perdió absolutamente todo. Perdió todas sus posesiones, perdió toda su familia e incluso perdió su salud. Pero esperó y confió pacientemente hasta el día en que llegó su liberación. En Job capítulo 1, versículos 2 y 3, vemos lo que tenía Job. Dice, tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, afirma, era la persona más rica de toda aquella región. Todo esto lo perdió, hermanos. Como he dicho, también le vino una grave enfermedad. Todo esto lo permitió Dios para demostrar la fe de su siervo. Si recordamos y leemos desde el principio el libro de Job, recordamos que Dios le permitió a Satanás para que todo esto le aconteciera, con la única condición que le preservara la vida, porque la vida le pertenece solo a Dios y Él en su soberanía dispone. ¿Estoy comprendiendo? Él le dijo, te permito que hagas con mi siervo Job lo que tú quieras, lo único que te prohíbo es que toques su vida, porque eso es cosa mía. Y Job, en el capítulo ya final, 42, versículos 12 y 13, vemos lo que recibió a cambio de su fe y esperanza en Dios. Versículo 12 dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas,
6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. O sea, si sois matemáticos, tenía el doble de lo que tenía al principio. Dios le multiplicó gracias a su fe y su confianza en él. Y además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Si tenemos, hermanos, la misma fe y la misma esperanza en Dios, la esperanza, recordemos, que es saber, tener la seguridad que Dios cumple sus promesas. El día de la liberación de nuestros problemas va a llegar. El invierno, por muy duro que sea, pasará y llegará la primavera y todo volverá a florecer en nuestra vida. La tormenta pasará y el sol volverá a brillar. También, hermanos, también Dios nos ayuda y colabora con nosotros en medio de la aflicción para poder ayudar a los demás, utilizándonos a nosotros. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4 leemos: Él nos consuela, en otras traducciones dice nos ayuda, en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Eso es una tarea. Dios permite a veces las pruebas y los problemas en nuestra vida, nos consuela, nos ayuda cuando clamamos a Él, y entonces con esa experiencia que hemos tenido con Dios, a través del sufrimiento, podemos consolar a otros que están atravesando por lo mismo que nosotros hemos atravesado. ¿Entendéis? Entonces Dios permite a veces que nos ocurran cosas en nuestra vida para que luego podamos consolar a otros. Un ejemplo, pasamos un cáncer, superamos el cáncer, Dios nos ha sanado. Porque ¿quién mejor puede hablar de sanidad? Aquel que ha sido sanado, ¿verdad? ¿Quién va a hablar mejor de sanidad? ¿Quién va a dar testimonio mejor? Porque yo puedo dar testimonio de sanidad, yo o cualquier persona que no haya atravesado ninguna enfermedad. Puedo hablar de sanidad, pero ¿podré hablar con la misma convicción que lo hace una persona que ha pasado una grave enfermedad y Dios la ha sanado? Por eso esa persona puede consolar a otras personas que estén atravesando por el mismo problema. Es lo que aquí Pablo está diciendo. Recuerda las palabras también del salmista David. Dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Deja en las manos del Señor tu angustia, tu problema, tu dificultad, tu crudo invierno, déjalo en las manos del Señor. Y Él te va a cuidar, y Él te va a sustentar, te va a proveer de lo necesario para poder superar tu crisis o tu problema. Y luego añade: no dejará para siempre caído, ¿a quién? Al justo, al que ha sido justificado por Cristo mediante su arrepentimiento y habiendo aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces Cristo se convierte en nuestra justicia y nos hace justos. Y esto nos obliga a vivir una vida de justicia, a ser justos. Si hemos recibido justicia, si nuestra cuenta bancaria, que estaba a cero de justicia, recibe toda la justicia de Dios, nosotros debemos invertir esa justicia en los demás. No sé si estáis entendiendo el ejemplo. Si tú tienes dinero, puedes ayudar a los demás, ¿verdad? Si no tienes, si tu cuenta está a cero, es imposible. Pues con la justicia, vivir en justicia, vivir en santidad, también conlleva tener una buena cuenta de la justicia de Dios, porque si no, es imposible. Si no tenemos, no podemos dar, ¿verdad? Por eso quiero decirte algo: si eres hijo de Dios, si ya eres un nacido de nuevo, si Jesucristo te ha hecho justo, deja toda tu carga sobre Él y Él te ayudará y no te dejará para siempre caído, y así podrás tener experiencias con Él, podrás experimentar su amor. Pero si todavía no eres hijo de Dios, si todavía no has decidido dar el paso de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, debes aceptarlo, reconocer que eres pecador.
La Biblia enseña que todos somos pecadores. La Biblia enseña que todos nacemos con la tendencia a pecar y con la tendencia a la desobediencia. No tiene nada más que prohibirle a un niño pequeño que haga algo. Te descuidas, miras para otro lado, ¡bum!, y hace lo que le has prohibido. La tendencia del ser humano cuando nace al pecado y a la desobediencia que sembró Adán en el Edén con su rebelión. Si así lo hacemos, pasaremos a ser familia de Dios, o pasarás, si tomas la decisión, pasarás a ser hijo de Dios, dejarás de ser creación y serás hijo de Dios, y así podrás recibir ayuda en medio de la aflicción y también experimentarás su amor. En Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, el apóstol Juan declara: vino a los de su propio pueblo, se refiere a Jesucristo, y hasta ellos lo rechazaron. Dice, pero a todos los que creyeron en Él, y hoy creen también, porque esto es aplicable para hoy, y lo reciben, lo aceptan, les dio a ellos y nos da hoy a nosotros el derecho legal de llegar a ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios y Dios ama su creación. Pero solamente se consideran, son llamados hijos de Dios aquellos que creen en Él, le aceptan y le reciben como Señor y Salvador. Lo que no hizo su pueblo, recibirlo. Esto es un llamado, hermanos, a la salvación. ¿Qué es un llamado? Llamado es un término cuyo significado teológico implica una invitación a servir a Dios con algún propósito específico, bien sea en beneficio propio, ejemplo, nuestra salvación, o bien en beneficio de la obra de Dios. El principal llamado de Dios es un llamado a la salvación, es un llamado a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal y recibir así el perdón y la salvación. La respuesta del ser humano al llamado de Dios puede ser para creer. Y en este sentido el llamamiento es el comienzo del proceso de la salvación. En Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39, Pedro se dirige al pueblo judío y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o sea, en el bautismo que enseñó Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Las epístolas paulinas, las cartas de Pablo, clarifican el concepto teológico del llamamiento cristiano, y este viene siempre de Dios a través del Evangelio. El Evangelio que es para salvación, santificación y servicio a Dios. También en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2, leemos versículos 13 y 14. Dice, pero nosotros tenemos o debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, nos haya llamado para ser salvos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar agradecidos, está diciendo Pablo, a Dios por su amor y su misericordia, y porque Dios nos llamó para que si respondemos a ese llamado pudiéramos experimentar la salvación, una salvación que viene mediante el Espíritu Santo, quien nos santifica por creer y seguir la verdad. Esta idea está tomada de la misma enseñanza misma de Jesús, que está en Mateo capítulo 22, verso 14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué quiere decir? Muchos son los que Dios llama, pero solamente elige a aquellos que responden a su llamado. ¿Estáis entendiendo? Llamado y escogido viene a ser lo mismo. Dios te ha hecho un llamado, te ha escogido para salvación, pero de ti depende, mediante tu respuesta a ese llamado, que la recibas. ¿Estáis comprendiendo? Hay algo que
que tiene que hacer el ser humano, hay algo que tenemos que hacer nosotros. Dios lo ha hecho, Dios ha hecho su parte, queda nuestra parte. Dios nos regala la salvación mediante la confesión de Cristo como Señor y Salvador. Por eso, para recibir ese regalo tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Porque la salvación es personal, no es transferible. Mi hijo no es salvo porque yo sea salvo. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Por eso yo, como persona individual, debo tomar la decisión de aceptar o no el regalo de la salvación. ¿Estoy entendiendo? Porque Dios llama a la salvación cuando se nos anuncia el Evangelio, cuando se nos predican las buenas noticias de salvación, es cuando Dios nos está haciendo el llamado. Cuando tú prediques a alguien el plan de salvación, cuando tú le expliques a alguien el plan de salvación, es Dios utilizándote a ti, haciéndole el llamado a la salvación a esa persona. ¿Estás entendiendo? Por eso la necesidad de que la Iglesia ejerza su trabajo. Porque la Iglesia puede transmitir la salvación de Dios a los demás. No tú no salvas a nadie, pero tú puedes traer el mensaje de salvación y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que es el que redarguye al pecador, toca ese corazón y entonces recibe, confiesa y es salvo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Por eso debemos responder al llamado. Bien, pues a lo largo de varias semanas, ya he concluido, hemos estudiado sobre el amor de Dios. Quiero hacer un resumen breve de todo lo que hemos estudiado durante todas estas semanas. Y decíamos que estaba basado en 3 grandes puntos. El primero es entendiendo el amor de Dios y haciendo la pregunta, ¿cómo nos ama Dios? ¿Tú sabes responder a esa pregunta? ¿Sabes cómo te ama Dios? El amor de Dios con nuestra mente humana es imposible de entender. Por eso debemos vivir, andar en el Espíritu para poder entenderlo. Estamos viviendo un tiempo en que muchos cristianos llamados evangélicos no entienden el Evangelio y por tanto es imposible que entiendan el amor de Dios. Para entender el amor de Dios tenemos que entender el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Lo que Jesús hizo no quedó en vano, pero podemos impedir que otro sea salvo cuando nosotros nos reservamos ese regalo para nosotros. Y somos incapaces de transmitir ese regalo a los demás. Y ahí la necesidad de comprender el Evangelio, que el Evangelio es dar. He recibido gratis, yo doy de gratis. He recibido la salvación como un regalo de Cristo al morir por nosotros en la cruz y yo quiero que esa salvación llegue a los demás. ¿Estoy comprendiendo? Por eso debemos saber que nuestro Dios es un Dios que no falla en su amor hacia nosotros, un Dios que bendice, que cuida, que perdona, que restaura, que sana, que fortalece, un Dios que nos ama y un Dios que nos hace prosperar prioritariamente espiritualmente. Las bendiciones de Dios son prioritariamente espirituales y esto lo conseguimos cuando andamos en su voluntad. Un Dios que tiene un plan maravilloso para nosotros. El segundo gran punto es la grandeza del amor de Dios. Solo es posible entenderlo también viviendo en el Espíritu. Si no vivimos siguiendo la voz del Espíritu Santo, es imposible que entendamos la grandeza del amor de Dios, el cual ese amor nos compromete, porque sea de una forma o de otra, el amor que Cristo nos demuestra nos obliga a hacer algo, nos compromete y debe controlar nuestra vida. De ahí la necesidad de predicar el Evangelio, puesto que creemos que Cristo murió por todos nosotros. También debemos creer que todos debemos morir a nuestra vieja y antigua manera egoísta de vivir. Y en tercer lugar, experimentar el amor de Dios. Debemos saber que el amor de Dios es un amor incondicional. Debemos también tener experiencias personales con Dios para entender la grandeza de su amor y su bondad, experimentar ese amor de una forma personal y no dejarnos llevar por lo que otros nos cuentan de sus experiencias con Dios. Es bueno que la gente nos cuente sus experiencias, nos edifica,
pero nosotros debemos buscar tener experiencias propias. El amor de Dios precisa, para hacernos acreedores de Él y poder experimentarlo, tener un buen corazón, un corazón sensible, un corazón donde la palabra de Dios caiga y dé fruto, una limpia conciencia que no nos acuse y además creer de verdad, creer sin hipocresía. También experimentaremos el amor de Dios al recibir su ayuda en medio de la aflicción. El fuego de la aflicción y la prueba purifica nuestra fe, de la misma manera que el fuego purifica el oro. Quita de nosotros toda impureza, nos limpia y nos hace puros. Dios siempre, hermanos, responde a nuestro clamor. Sea cual sea la aflicción, sea cual sea la dificultad y la angustia, Dios siempre nos va a responder cuando clamamos a Él. Y así nos demuestra cuánto nos ama. Los planes de Dios son siempre perfectos. Y Él quiere, desea, estoy ya terminando, desea lo mejor para nosotros. Y cuando confiamos en su sabiduría y en su poder, cuando tenemos preciosas y grandes experiencias, Él actúa en nuestro favor. Para Él nada hay imposible. Nosotros solo debemos obedecer y confiar y recibiremos la recompensa de su amor. Amén. Bien, pues, como he dicho, hemos terminado el tema del amor de Dios. Hemos estado sobre muchísimas semanas estudiándolo y es de gran importancia que logremos, primeramente, entender su amor. Segundo, conocer su grandeza. Y tercero, experimentar con Él. Si no experimentamos con Él, si no ponemos en práctica el amor que recibimos, nunca vamos a disfrutar de la plenitud de ese amor. Bien, pues lo dejamos aquí. Que Dios les bendiga.